Imagine por un momento que pudieras ver más allá del velo del tiempo, percibir las consecuencias de cada decisión antes incluso de tomarla, sentir el peso del destino de millones de vidas en tus manos. Imagina llevar dentro de ti la sabiduría de generaciones pasadas mientras caminas por un desierto implacable que puede ser tanto tu perdición como tu salvación. Esta es la jornada de Paulo Atreides, el joven que se convirtió en Muad'Dib, aquel que vio más allá del horizonte temporal y comprendió que el verdadero poder no está en controlar el futuro, sino en aceptar la responsabilidad de moldearlo con sabiduría y compasión. Hoy nos sumergiremos en las arenas de Arrakis no solo como espectadores, sino como estudiantes de una filosofía que trasciende la ficción y se convierte en una brújula para nuestra propia existencia. Cada grano de arena del desierto lleva consigo una lección. Cada tormenta de arena revela una verdad sobre nuestra naturaleza humana, y cada paso en la inmensidad dorada nos enseña algo sobre coraje, liderazgo y el peso de las decisiones que tomamos. Bienvenidos a un viaje de transformación personal a través de las lecciones más profundas y ocultas de Paulo Atreides. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu alma reconoce que existe sabiduría en las páginas de la ciencia ficción de Frank Herbert, que puede iluminar los caminos más oscuros de nuestra realidad cotidiana. Exploraremos juntos 30 enseñanzas poderosas extraídas de la saga de Dune, cada una capaz de revolucionar no solo cómo ves el mundo, sino cómo eliges caminar por él. Estas no son solo conceptos abstractos o filosofías distantes, son herramientas prácticas y espirituales que puedes aplicar inmediatamente en tu vida, ya sea enfrentando desafíos profesionales, navegando relaciones complejas o simplemente buscando un propósito más profundo en tu existencia diaria. Prepárate para descubrir cómo la disciplina mental de los Fremen puede fortalecer tu resiliencia, cómo la visión premonitoria de Paulo puede mejorar tu capacidad para tomar decisiones sabias, y cómo el viaje del héroe a través del desierto puede convertirse en un mapa para tu propia transformación personal. Lección 1. El miedo es el asesino de la mente. Permite que te atraviese y serás libre. Esta es quizás la más fundamental de todas las lecciones que Paulo lleva en su viaje. Cuando enfrentamos nuestros miedos diarios, el miedo al fracaso, al rechazo, al cambio, a lo desconocido, con frecuencia permitimos que paralicen nuestra capacidad de pensar con claridad y actuar con propósito. Paulo nos enseña que el miedo no debe ser reprimido ni negado, sino reconocido, aceptado y trascendido. En tu vida cotidiana, practica la letanía contra el miedo. Cuando sientas ansiedad o terror ante una decisión importante, respira profundamente. Reconoce la presencia del miedo sin juzgarlo, y luego permite que fluya a través de ti, como el agua a través de un colador. El miedo deja de tener poder sobre nosotros en el momento en que dejamos de resistirnos a él y comenzamos a utilizarlo como información valiosa sobre nuestros límites y oportunidades de crecimiento. Lección 2. La verdadera nobleza no está en el nacimiento, sino en las decisiones que tomamos cuando nadie nos observa. Paulo nació en la casa Atreides, una familia noble, pero su grandeza no vino de su título o linaje. Emergió de las decisiones éticas que tomó en momentos de extrema presión, cuando sería más fácil elegir el camino de la conveniencia o del interés propio. En nuestra vida diaria, enfrentamos constantemente pequeñas decisiones morales que definen quiénes somos realmente. Devolver el cambio que nos dieron de más, admitir un error en el trabajo, ayudar a alguien cuando no ganamos nada con ello. Estas decisiones aparentemente insignificantes son las verdaderas pruebas de nuestro carácter. La nobleza auténtica se construye un acto íntegro a la vez, especialmente cuando creemos que nuestras acciones pasarán desapercibidas. Lección. Vea, el verdadero poder no está en mandar a otros, sino en mandarte a ti mismo. Durante toda su jornada, Paulo lucha contra la tentación del poder absoluto, comprendiendo que la mayor victoria es la disciplina sobre sus propios impulsos y deseos. El liderazgo genuino comienza con el autoconocimiento y la autorregulación.
Antes de intentar influenciar o dirigir a otras personas, debes primero aprender a gobernar tus propios pensamientos, emociones y reacciones. Esto significa desarrollar la capacidad de pausar antes de reaccionar en situaciones estresantes, de elegir tus palabras cuidadosamente incluso cuando estás enojado, y de mantener tus compromisos contigo mismo incluso cuando nadie más sabrá si has fallado. El autocontrol es la base sobre la cual toda influencia positiva se construye. Lección 4. El agua es vida, pero la sed nos enseña su verdadero valor. Los Fremen de Arrakis valoran cada gota de agua porque conocen íntimamente la escasez. Paulo aprende que la abundancia solo es realmente apreciada por aquellos que han experimentado la falta. Esta lección se aplica a todos los aspectos de nuestra vida: relaciones, salud, oportunidades, tiempo. Muchas veces solo reconocemos el valor de lo que tenemos cuando estamos a punto de perderlo. Practica la gratitud diaria no como un ejercicio superficial, sino como una disciplina espiritual profunda. Al final de cada día, identifica 3 cosas por las que eres genuinamente agradecido, pero hazlo recordando cómo sería tu vida sin ellas. Esta práctica desarrolla no solo aprecio, sino también resiliencia para enfrentar períodos de dificultad. Lección 5. El desierto nos pone a prueba, pero también nos purifica. Las tribulaciones que Paulo enfrenta en el desierto de Arrakis no son solo obstáculos que superar, sino herramientas de transformación personal. Cada dificultad remueve capas superficiales de su personalidad hasta revelar su verdadero carácter. En tu propia vida, aprende a ver los desafíos no como infortunios aleatorios, sino como oportunidades de crecimiento cuidadosamente disfrazadas. Cuando enfrentes periodos difíciles, ya sea una crisis profesional, problemas de relación o cuestiones de salud, pregúntate: ¿qué está intentando enseñarme esta situación sobre mí mismo? ¿Qué aspectos de mi personalidad necesitan ser fortalecidos o refinados? El sufrimiento sin propósito es devastador, pero el sufrimiento que comprendemos como parte de nuestro desarrollo se convierte en una herramienta poderosa de transformación. Lección 6. La precognición es una maldición disfrazada de don. Conocer el futuro nos roba la libertad de vivir el presente. Paulo descubre que su capacidad de ver posibles futuros, lejos de ser una ventaja clara, se convierte en una fuente de tormento y parálisis. Esto nos enseña sobre los peligros de la preocupación excesiva por el futuro. Cuando pasamos demasiado tiempo planeando, anticipando problemas o intentando controlar resultados que aún no han ocurrido, perdemos nuestra capacidad de responder adecuadamente a lo que está sucediendo ahora. La ansiedad es frecuentemente el resultado de intentar vivir simultáneamente en el presente y en el futuro. Desarrolla la habilidad de hacer planes sensatos sin volverte esclavo de ellos y aprende a retornar tu atención al momento actual, siempre que percibas que tu mente está divagando por posibilidades futuras. Lección 7. Un verdadero líder sirve a aquellos que eligen seguirlo. El liderazgo de Paulo entre los Fremen no se basa en la imposición o la autoridad formal, sino en el servicio genuino a las necesidades de su pueblo. El liderazgo auténtico, ya sea en casa, en el trabajo o en la comunidad, siempre antepone el bienestar de aquellos que han confiado en ti por encima de tus propios intereses. Esto no significa ser pasivo o siempre estar de acuerdo con todos, sino tomar decisiones difíciles, teniendo como primera consideración el impacto sobre aquellos que serán afectados por tus elecciones. Un verdadero líder se pregunta no ¿qué puedo ganar con esto?, sino ¿cómo va a servir esto a aquellos que dependen de mí? Esta mentalidad de servicio transforma no solo cómo otros te ven, sino cómo te ves a ti mismo y a tus responsabilidades. Lección 8. La tradición sin evolución se convierte en estancamiento. El cambio sin raíces se convierte en caos. Paulo necesita navegar cuidadosamente entre respetar las antiguas tradiciones Fremen e introducir cambios necesarios para su supervivencia. Esta tensión entre preservación e innovación es constante en nuestras propias vidas.
Respetar los valores fundamentales y las tradiciones familiares es importante para mantener nuestra identidad y estabilidad, pero también debemos estar dispuestos a cuestionar prácticas obsoletas y abrazar cambios constructivos. La sabiduría está en distinguir entre lo que debe ser preservado, porque es eternamente valioso, y lo que debe ser transformado, porque ya no sirve a nuestros mejores intereses. Cultiva simultáneamente raíces profundas en principios sólidos y flexibilidad para adaptar tus métodos a las circunstancias cambiantes. Lección 9. La venganza es una serpiente que devora primero a quien la alimenta. Aunque Paulo tiene motivos legítimos para buscar venganza contra aquellos que destruyeron a su familia, aprende que la obsesión por la retaliación corroe el alma de quien la carga. El deseo de venganza nos ata al pasado y nos impide construir un futuro mejor. Esto no significa aceptar injusticias o no buscar protección, sino reconocer que cargar rabia y resentimiento es un veneno que bebemos esperando que nuestros enemigos sufran. Practica el perdón no como un favor que le haces a los demás, sino como un regalo que te haces a ti mismo. Perdonar significa elegir no permitir que las acciones pasadas de otras personas continúen controlando tus emociones y decisiones presentes. Paramsa, lección 10. La profecía no determina el destino, revela las consecuencias de nuestras elecciones presentes. Paulo comprende que las visiones del futuro que tiene no son inevitables, sino reflejos de los patrones de comportamiento actuales proyectados en el tiempo. Nuestras vidas siguen trayectorias relativamente previsibles, basadas en los hábitos que cultivamos y en las decisiones que tomamos consistentemente. Si quieres saber dónde estarás en 5 años, observa honestamente tus patrones actuales, de pensamiento, comportamiento y relaciones. La profecía de tu vida futura está siendo escrita por los pequeños actos que ejecutas hoy. Esto es simultáneamente una responsabilidad y una oportunidad. Tienes más control sobre tu destino de lo que imaginas, pero también más responsabilidad por él de lo que puede ser cómodo admitir. Lección 11. La fuerza sin sabiduría es destrucción. La sabiduría sin fuerza es impotencia. Paulo posee tanto poder físico y mental extraordinario como creciente sabiduría espiritual, pero aprende que ambos deben estar en equilibrio. Tener habilidades o recursos sin la madurez para usarlos apropiadamente puede causar más daño que bien. Por otro lado, comprender lo que debe hacerse sin tener el coraje o la capacidad de actuar es igualmente inútil. En tu vida, busca desarrollar simultáneamente competencia práctica y discernimiento ético. Adquiere habilidades, conocimiento y recursos, pero siempre cultiva también la sabiduría para usarlos de forma constructiva. Fuerza y sabiduría deben crecer juntas, como músculos que se fortalecen a través del ejercicio equilibrado. Lección 12. El silencio frecuentemente contiene más verdad que 1000 palabras. Paulo aprende de los Fremen el valor de la economía de palabras y la comunicación no verbal. En nuestra cultura de comunicación constante y redes sociales incesantes, hemos perdido el arte del silencio contemplativo. No necesitamos comentar sobre todo, opinar sobre cada situación o llenar cada pausa en la conversación. A veces, la respuesta más sabia es la pausa reflexiva, la escucha atenta o el silencio compasivo. Practica periodos regulares de silencio, no solo ausencia de ruido, sino momentos de quietud interior donde puedas oír tus propios pensamientos e intuiciones. Frecuentemente, las mejores decisiones emergen no del análisis verbal complejo, sino de la sabiduría silenciosa que surge cuando dejamos de hablar y comenzamos a realmente escuchar. Lección 13. La esperanza sin acción es ilusión. La acción sin esperanza es desesperación. Paulo mantiene la esperanza incluso en las circunstancias más desesperadoras, pero siempre combina esa esperanza con acción concreta y planificación estratégica. La esperanza genuina no es pensamiento positivo pasivo, sino la confianza activa de que nuestros esfuerzos pueden marcar la diferencia.
Al mismo tiempo, la acción sin una visión positiva del futuro se vuelve mecánica y eventualmente se agota. Cultiva una esperanza realista, basada no en deseos irrealizables, sino en la comprensión de que tienes capacidad de influir positivamente en tus circunstancias a través de elecciones conscientes y acción persistente. Sé optimista sobre las posibilidades, pero comprometido con el trabajo necesario para realizarlas. Lección 14. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Paulo enfrenta pérdidas devastadoras, familia, hogar, identidad, pero aprende a distinguir entre el dolor natural de esas pérdidas y el sufrimiento adicional, creado por su resistencia a la realidad. El dolor es la respuesta natural del corazón humano a las pérdidas y los desafíos. El sufrimiento es el dolor multiplicado por nuestra negativa a aceptar lo que no puede ser cambiado. Cuando enfrentamos dificultades inevitables, podemos elegir cómo responder a ellas. Aceptar no significa gustar o dejar de trabajar por cambios, sino reconocer la realidad presente sin añadir capas de resistencia mental que intensifican nuestra angustia. La aceptación del dolor permite que fluya a través de nosotros y se transforme en sabiduría y compasión. Lección 15. El verdadero enemigo no está fuera de nosotros, sino dentro. Es nuestra propia inconsciencia. Paulo descubre que sus mayores desafíos no provienen de enemigos externos como los Harkonnen, sino de sus propias limitaciones internas: miedo, duda, orgullo, apego. La mayor parte de los problemas que enfrentamos en la vida diaria tienen origen no en circunstancias externas, sino en nuestros patrones inconscientes de pensamiento y reacción. Desarrolla el hábito de la autoobservación. Percibe cuándo estás reaccionando automáticamente, basado en miedos antiguos o suposiciones incuestionadas. La conciencia es el primer paso hacia la libertad. Cuando puedes observar tus propios patrones mentales y emocionales, ganas la capacidad de elegir respuestas más constructivas. Lección 16. La adaptación es más valiosa que la resistencia. Paulo sobrevive en el hostil ambiente de Arrakis, no intentando cambiarlo para que se ajuste a sus necesidades, sino aprendiendo a trabajar en armonía con sus características únicas. La resiliencia verdadera no es rigidez, sino flexibilidad inteligente. Cuando las circunstancias cambian, sea en el trabajo, las relaciones o la vida personal, la capacidad de adaptar estrategias mientras se mantienen valores centrales es más útil que intentar forzar situaciones antiguas a funcionar en contextos nuevos. Esto no significa ser pasivo o sin principios, sino ser creativo y pragmático en cómo aplicas tus valores en diferentes situaciones. Lección 17. La lealtad verdadera se gana, no se exige. Paulo gana la devoción de los Fremen a través de acciones consistentes que demuestran su compromiso con su bienestar, no a través de suposición o demandas. La lealtad genuina, sea de amigos, familia, colegas o subordinados, siempre es resultado de la confianza construida a lo largo del tiempo a través de pequeños actos de integridad y cuidado. No puedes forzar a la gente a respetarte o seguirte, pero puedes actuar consistentemente de maneras que inspiren confianza y admiración natural. Concéntrate en ser digno de lealtad en lugar de exigirla, y descubrirás que las relaciones auténticas y duraderas se desarrollan naturalmente. Seiri, lección 18. El conocimiento sin experiencia es solo información. La experiencia sin reflexión es solo repetición. Paulo combina las enseñanzas teóricas que recibió de su educación formal con las lecciones prácticas aprendidas viviendo entre los Fremen, pero solo cuando reflexiona profundamente sobre ambas es cuando emerge la verdadera sabiduría. En 1900, nuestra era de sobrecarga de información, es fácil confundir la acumulación de datos con el desarrollo de la sabiduría. El conocimiento real requiere no solo absorber información, sino probarla en la vida práctica y luego reflexionar sobre los resultados. Reserva tiempo regularmente para contemplar tus experiencias. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Y por qué? Esta reflexión consciente
transforma experiencias aleatorias en sabiduría utilizable. Lección 19. La humildad es la puerta de entrada a la verdadera fuerza. A pesar de sus extraordinarios poderes, Paulo mantiene una humildad fundamental que le permite continuar aprendiendo y creciendo. La arrogancia es una señal de debilidad interna disfrazada. La humildad genuina es confianza sin necesidad de probar superioridad. Cuando estás genuinamente seguro de tu valor, no necesitas demostrarlo constantemente o defenderte contra amenazas imaginarias a tu ego. La humildad te permite recibir retroalimentación, admitir errores, pedir ayuda cuando es necesario y reconocer las contribuciones de los demás. Paradójicamente, esta aparente debilidad se convierte en fuente de fuerza real porque elimina los obstáculos al crecimiento continuo. Lección 20. El tiempo es el recurso más valioso porque es el único que no se puede recuperar. Paulo aprende a valorar profundamente cada momento, especialmente después de ganar la habilidad de ver a través del tiempo y comprender su naturaleza finita. El tiempo es el único recurso verdaderamente democrático. Todos recibimos las mismas 24 horas diarias, pero también el más despreciado. Desarrolla conciencia temporal. Observa cómo usas tus horas. Identifica actividades que drenan tu energía sin retorno proporcional y prioriza inversiones de tiempo que se alinean con tus valores más profundos. Esto no significa vivir obsesivamente, enfocado en la productividad, sino usar tu tiempo de forma intencional y consciente. Lección 21. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción apropiada a pesar del miedo. Paulo continúa actuando con valentía incluso cuando siente miedo, porque comprende que el coraje es una habilidad que se desarrolla a través de la práctica, no un rasgo de personalidad fijo. El coraje no significa imprudencia o ausencia de precaución, sino la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil o arriesgado. Practica pequeños actos de coraje diariamente. Ten conversaciones difíciles que has evitado. Defiende tus convicciones cuando es socialmente inconveniente o enfrenta pequeños miedos personales. Como cualquier músculo, el coraje se fortalece a través del ejercicio regular. Urinas, lección 22. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no necesitas poseer. Los Fremen viven con muy poco materialmente, pero son ricos en propósito, comunidad y libertad espiritual. Paulo aprende que la acumulación excesiva de posesiones frecuentemente se convierte en una prisión que nos impide movernos libremente hacia nuestros objetivos más importantes. Evalúa regularmente tus posesiones y compromisos. ¿Qué posees que realmente añade valor a tu vida y qué mantienes por hábito, estatus o miedo a necesitarlo en el futuro? La libertad frecuentemente requiere el coraje de renunciar a cosas que no son esenciales para enfocarse en lo que realmente importa. Lección 23. La paciencia es el poder en reposo. Paulo aprende de los Fremen la importancia del momento oportuno, saber cuándo actuar y cuándo esperar. Nuestra cultura de gratificación instantánea nos condiciona a buscar resultados inmediatos, pero el crecimiento real, las relaciones profundas y los logros significativos requieren tiempo para desarrollarse. La paciencia no es pasividad, sino una confianza activa en que el esfuerzo constante a lo largo del tiempo producirá mejores resultados que intentar forzar progresos prematuros. Cultiva la capacidad de trabajar persistentemente hacia objetivos a largo plazo sin necesidad de validación o recompensas constantes. Lección 24. La compasión es la fuerza aplicada con sabiduría. Paulo desarrolla la capacidad de ser simultáneamente implacable con las injusticias y compasivo con las limitaciones humanas. La compasión verdadera no es sentimentalismo ni permisividad, sino una comprensión profunda de la condición humana combinada con una acción apropiada para aliviar el sufrimiento. Esto a veces significa ser amable y acogedor, otras veces significa establecer límites firmes o tener conversaciones difíciles. Desarrolla la capacidad de responder a las situaciones
basándote en lo que es más útil para el crecimiento y el bienestar de todos los involucrados, no simplemente en lo que es más fácil o cómodo. Lección 25. El aislamiento puede ser necesario para el crecimiento, pero la conexión es esencial para la realización. Paulo pasa periodos de aislamiento en el desierto que son cruciales para su desarrollo personal, pero es a través de sus conexiones con los Fremen que encuentra propósito y significado real. Equilibra el tiempo a solas para la reflexión y el crecimiento personal con una inversión genuina en relaciones significativas. La introspección sin conexión se convierte en egocentrismo. La conexión sin introspección se convierte en superficialidad. Ambas son necesarias para una vida plena. Lección 26. La intuición es inteligencia que trasciende la lógica, pero debe trabajar en conjunto con ella. Paulo desarrolla capacidades intuitivas extraordinarias, pero aprende que la intuición sin análisis racional puede ser tan peligrosa como la lógica sin sabiduría intuitiva. Cultiva tanto tu capacidad de análisis racional como tu intuición natural. Aprende a percibir las señales sutiles que tu cuerpo y tu mente inconsciente captan, pero siempre somete los conocimientos intuitivos a la prueba de la lógica y la experiencia práctica. Las mejores decisiones generalmente surgen cuando la racionalidad y la intuición trabajan en armonía. Lección 27. El legado verdadero no está en lo que dejamos, sino en lo que despertamos en los demás. Paulo comprende que su mayor contribución no son sus logros personales, sino la forma en que inspira y capacita a otros a descubrir su propia grandeza. Concéntrate menos en construir monumentos a tu propio éxito y más en cómo puedes ayudar a otros a desarrollar sus capacidades y realizar su potencial. El impacto más duradero que puedes tener es a través de las personas cuyas vidas tocas de forma positiva y que, a su vez, tocan otras vidas. Lección 28. La disciplina es la libertad estructurada. Paulo desarrolla disciplinas rigurosas, físicas, mentales y espirituales, que inicialmente parecen restrictivas, pero que en realidad crean libertad para alcanzar objetivos importantes. La disciplina no es un castigo autoimpuesto, sino una estructura conscientemente elegida que te permite actuar consistentemente de acuerdo con tus valores más profundos, incluso cuando los impulsos momentáneos sugieren otras direcciones. Identifica áreas de tu vida donde una mayor disciplina crearía mayor libertad a largo plazo y desarrolla sistemas prácticos para apoyar nuevos hábitos. Lección 29. El cambio real comienza con la aceptación total de lo que es, seguida de un compromiso total con lo que puede ser. Paulo debe primero aceptar completamente la realidad de su situación, la muerte de su padre, el exilio, la hostilidad del ambiente, antes de que pueda trabajar eficazmente para cambiarla. La resistencia a la realidad presente drena energía que podría utilizarse para crear cambios constructivos. Practica la aceptación radical de las circunstancias que no puedes controlar, mientras mantienes un compromiso activo para influir positivamente en todo lo que está dentro de tu capacidad de cambio. Lección 30. El despertar verdadero no es un destino, sino una forma de caminar. Paulo descubre que la iluminación o la realización personal no es un estado final que deba alcanzarse, sino una cualidad de conciencia y acción que debe cultivarse momento a momento. No esperes un momento mágico de transformación completa. En lugar de eso, practica un despertar gradual a través de pequeños actos diarios de conciencia, compasión y valentía. Cada día ofrece oportunidades para elegir el crecimiento en lugar del estancamiento, la conexión en lugar del aislamiento, el amor en lugar del miedo. Llegamos al final de este viaje a través de las arenas de Arrakis y las profundidades de la sabiduría de Paulo Atreides, pero en realidad solo estamos al comienzo de su verdadera aplicación. Cada una de estas 30 lecciones es como una semilla de especia, pequeña en apariencia,
pero capaz de transformar completamente el sabor de tu existencia cuando se cultiva con atención y cuidado. Paulo Atreides nos enseña que no somos víctimas pasivas de nuestras circunstancias, sino co-creadores activos de nuestro destino. Así como él transformó el desierto hostil de Arrakis en su hogar y fuente de poder, nosotros podemos transformar los desafíos de nuestra vida cotidiana en oportunidades de crecimiento y realización. El poder no está en evitar las dificultades, sino en superarlas con sabiduría, valentía y compasión. La presciencia no está en prever el futuro, sino en comprender que cada elección presente lleva en sí las semillas de nuestra realidad futura. Y el verdadero liderazgo no está en mandar a otros, sino en dominarse a sí mismo de tal manera que nuestra propia transformación inspire y capacite la transformación de aquellos que nos rodean. Recuerda, no necesitas ser un Kwisatz Haderach ni tener poderes sobrenaturales para aplicar esta sabiduría. Solo necesitas la valentía de comenzar donde estás, con lo que tienes, una lección a la vez. Como dicen los Fremen, el viaje de 1000 millas a través del desierto comienza con un solo paso en la arena. Que estas lecciones sean agua para tu sed espiritual, dirección para tu viaje personal y fuerza para seguir creciendo incluso cuando el camino parezca imposible. Si este contenido ha tocado algo profundo en tu alma, comparte esta sabiduría con otros viajeros que también buscan su camino a través de los desiertos de sus propias vidas. Dejen en los comentarios qué lección les resonó más y cómo planean aplicarla. Y si quieren seguir explorando la sabiduría oculta en otras grandes historias de la literatura y el cine, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Nuestro viaje a través de los universos de ficción que iluminan verdades profundas sobre nuestra realidad apenas comienza. Que siempre caminen hacia el agua y que su viaje esté bendecido con crecimiento, sabiduría y propósito. El desierto nos pone a prueba, pero también nos transforma. Y al otro lado de cada tormenta de arena, descubrimos no solo que sobrevivimos, sino que nos volvemos más fuertes, más sabios y más capaces de ayudar a otros viajeros a encontrar su propio camino a casa.